En un mundo que no deja de crecer, el verdadero valor está en las ideas que perduran. Bienvenidos a Capital de Obra. Conversaciones que construyen futuro. En el mundo inmobiliario no siempre el verdadero valor está en los metros cuadrados o en la rentabilidad. Hoy queremos hablar del humano. Por eso es muy importante el capital humano. Siempre las buenas ideas, las decisiones que perduran van a ser parte de este podcast. Hoy nos visita Eduardo Batista, soy Marcelo del Castillo y esto es Capital de Obra. Gracias Eduardo Batista por estar acá con nosotros. Un placer estar acá, Marcelo. Bueno, primero que nada, agradecerte. Como te lo dije telefónicamente, tu don de gente se nota de lejos, por lo menos yo lo noto, y felicitarte por eso. Y me gustaría comenzar, digamos, la primera pregunta de este bloque que se llama El origen. ¿Cuál pensás que ha sido el origen de tu labor? O sea, ¿qué idea, cuál fue el día que decís, bueno, me siento desarrollador inmobiliario, siento que estoy haciendo algo que está bueno y que va a perdurar en el tiempo? O sea, ese origen quiero que me des ese día, bueno, o esa idea. Es una buena pregunta porque a mí me pasó de enamorarme de lo que era la infraestructura logística a partir de que conocí casi casualmente el sector y empecé a entender todo lo que significaba la logística desde la trastienda de la economía, de la actividad de las empresas que comercializan bienes, del comercio. Y ese descubrir la logística me llevó a entender la necesidad que había de mejorar la infraestructura. Así que el sector en el que yo me especialicé fue como un sector que tenía tres patas, ¿no? Tenía la pata logística en sí, ¿no? En cuanto a los flujos de los productos. Eh, una pata desde el lado de la infraestructura, ¿no? Porque lo que hace Plaza Logística es similar a lo que puede hacer un puerto, una autopista, una vía férrea, ¿no? En términos de infraestructura. Y la pata de real estate, ¿no? Donde lo que tenemos es el impacto de estas actividades dentro de las ciudades, cómo convive con la gente, cómo convive con el ciudadano, cómo define las ciudades, ¿no? Las ciudades en la historia se han definido por cuestiones logísticas. O sea, si uno mira la geografía que define la ubicación y el diseño de las ciudades, responde principalmente a cuestiones logísticas. Así que me apasioné por el tema ciudades, ¿no? Y de ahí que empecé a meterme cada vez más en el mundo del real estate. ¿Pensás que Plaza Logística ha diagramado alguna ciudad o alguna locación de Argentina, de Buenos Aires, que realmente diga, mirá lo que logré, no solamente en Plaza Logística, sino en sus alrededores? Sin duda, hoy un porcentaje significativo del PBI de Argentina pasa por las infraestructuras de Plaza Logística y, y te diría que un porcentaje mayoritario de las transformaciones logísticas de los últimos 15 años en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, se han dado gracias a las inversiones de Plaza Logística. O sea que mucho de lo que hoy tenemos en Buenos Aires en términos de ciudad, de infraestructura urbana, de movimientos logísticos, tiene que ver con la historia nuestra. Viste que me empezaste a hablar solo de Plaza Logística, o sea que me parece que es un producto que te tiene muy orgulloso y obviamente yo debería estarlo también si fuera el CEO de Plaza Logística. Pero te quiero llevar no solo a Plaza Logística, sino que me cuentes en qué momento tuviste el mayor aprendizaje cuando estabas generando Plaza Logística. O sea, ¿cuándo te encontraste con la gran pared que te hicieron levantar adelante tuyo y vos derribaste cuando estabas generando o estabas en algún momento de Plaza Logística? ¿Fue financiamiento? ¿Qué fue? Hubo desafíos enormes en toda la historia de la compañía. Eh, Te diría que quizás el mayor desafío tuvo que ver con la definición del producto. Plaza Logística tiene un producto muy innovador, que es el de parques logísticos multiclientes, hubs logísticos, y que a su vez tiene mucho que ver con el origen de lo que estoy haciendo hoy
en esta nueva ciudad que es Mascolonia. Y, y también Plaza tuvo un desafío enorme en términos de financiamiento. O sea, nosotros llevamos acumuladas inversiones por más de 400, 500 millones de dólares en un país que no tiene acceso a financiamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, fue de alguna manera ir combatiendo esa dificultad, ese desafío permanentemente a medida que fuimos creciendo. Cuando comenzaste con Plaza Logística, que medio que al pasar dijiste que fue un poco de casualidad y demás, ¿te acordás qué te motivó a seguir adelante? Si fue una persona, si fue un suceso, si fue otra empresa que viste en otra parte del mundo, si fue un viaje, si fue tu familia. O sea, ¿quién te dijo es por acá? ¿O quién no te lo dijo, pero sí lo supiste leer entre líneas? Mira, yo lo que quería era quedarme en Argentina. Yo estaba viviendo en Buenos Aires, algunos amigos míos se habían empezado a ir al exterior y yo quería encontrar la forma de poder quedarme. Y venía muy frustrado, porque venía frustrado de emprender en varios rubros que por competencia informal, por dificultades de mercado, de acceso a financiamiento, de presión fiscal y una combinación de todos esos factores, de alguna manera me empujaban a irme, ¿no? Y a buscar oportunidades en otros países. Y en ese momento dije, quizás la forma de poder quedarme es apostar a los activos reales, ¿no? A inversiones en activos reales. Inversiones de muy largo plazo que superen a los ciclos económicos. En vez de estar enfrentando el ciclo económico con inversiones cortas, buscar inversiones que puedan superarlos, como si fuera sobrevolarlos. Así que empecé a buscar inversiones con esas características en el mundo del agro, en el mundo de la minería, en el mundo de las oficinas. Y ahí de casualidad, mirando oficinas, es que descubrí el mundo de la logística, ¿no? De la infraestructura logística. El mundo de la logística, y bien dijiste que inicialmente que quizás el mayor problema que tuviste o el gran diferencial fue sortear el financiamiento. ¿En qué momento te viste arriba de un avión o durmiendo en un hotel y dijiste, mirá con quién voy a hablar, mirá qué grupo de inversores me van a atender? O sea, ¿cuál fue el momento que dijiste, bueno, acá llegué o por lo menos creo que llegué? O sea, esa imagen muy Sí, personal, muy en un hotel, muy comiendo solo o no sé, o con alguien, pero que realmente cierra los ojos y dice, bueno, acá estoy, sí. acá llegó Eduardo. En general, lo que me ha pasado es que cuando tomé conciencia de un salto que dimos, ya estábamos embarcados en el próximo paso. Entonces, nunca tuve mucho tiempo de concientizarlos y de disfrutarlos también, ¿no? Algo que empezamos a hacer en Plaza Logística después de un tiempo de dar algunos saltos así. Ahora voy al punto, tengo algunos recuerdos puntuales de lo que me preguntabas, pero en términos generales nos pasó eso. De golpe decís, apa, claro, esto que está pasando, esta reunión que estoy teniendo con el presidente, o con un intendente primero, con un gobernador después, con un presidente después, con un inversor importante, con un representante de un organismo multilateral, esos sucesos, que son en realidad más bien efímeros en términos de la historia de la compañía, también llaman la atención, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué me está recibiendo un gobernador? Y ahí recién empezás a por ahí dimensionar, claro, esto es por lo que hicimos hace 3 meses o 4 meses, que fue un suceso relevante, ¿no? En la vorágine del día a día y del crecimiento uno pierde un poquito esa perspectiva y después con el tiempo vas tomando de a poco conciencia de esos avances y esos saltos, pero nunca dejan de sorprender. Yo hoy a Plaza la veo como una compañía que, que supera a todos los que fuimos parte, ¿no? Es como si cobrara vida Los propia, que es trascendió. totalmente, y es lo que me empieza a pasar ahora con Mascolonia, ¿no? De ser un proyecto, de ser un boceto, de ser un render, de ser una urbanización autorizada, a de golpe vas hoy a Mascolonia, no lo puedes creer, se están construyendo
avenidas, las calles, los movimientos de suelos, estamos construyendo puentes, 4 edificios, 450 unidades, todo eso en obra en conjunto. Tenemos como 5 obras en paralelo actualmente y cuando uno lo mira no lo podés creer. O sea, realmente uno nunca deja de sorprenderse, creo, ¿no? Eso que comentás recién que a veces el segundo o tercer hito llega más rápido de lo que pensabas o estabas haciendo algo, buscando algo, lo encontraste y enseguida viene la otra meta. ¿Eso te ha permitido disfrutar del camino o directamente pasa tan rápido el tiempo que capaz que lo vas a disfrutar cuando estés con tus nietos comiendo un asado en tu casa o no? O sea, ¿has disfrutado del camino o te has estresado más de lo que has disfrutado? O las dos. Yo creo que lo he disfrutado no lo suficiente, porque siempre estuve con una... Siempre estuve embarcado en desafíos muy grandes, ¿no? Y últimamente empecé a anhelar un poquito, cuando digo un poquito es un poquito, pero en algún momento aflojar un poco, no mucho, pero sí un poco. Cosa que no me había pasado antes. Antes era al revés, era cada desafío que superaba, eh, me entusiasmaba ir por un desafío mayor, ¿no? Y uno lo disfruta en algún punto porque es muy lindo ver cómo el fruto del trabajo de un equipo redunda en cambios tan transformacionales, en realidades, en ciudades, en generación de empleo, generación de inversión. Tenemos miles y miles de personas trabajando en los centros de distribución de Plaza Logística, tenemos cientos de personas trabajando en Mascolonia, creando una nueva ciudad. Y eso es muy lindo de ver el impacto que se genera con estos proyectos. A la vez es muy estresante, ¿no? A veces uno pierde por ahí tiempo en familia, tiempo con amigos, y a veces el estrés también, sobre todo cuando es un estrés de alto nivel, ¿no? En momentos muy cruciales para la vida de las empresas y de los proyectos, termina dejando marcas, ¿no? O sea, no es gratis. Ahí quería repreguntarte algo o meterme y después te dejo. Cuando decís que vas cerrando, abriendo un poquito la canilla o de las ideas o de la vorágine de que vivís, ¿eso es a pedido de la familia? ¿Espiritualmente vos lo estás metrando solo? ¿Estás yendo a un psicólogo y te ha dicho afloja un poco, Eduardo? ¿Cómo lo has manejado? Porque que un desarrollador o que un empresario hoy estemos acá hablando y está diciendo que está, no te estoy diciendo que estás estresado, pero sí está diciendo que estás intentando canalizar las ideas por otro lado y aflojar un poquito en lo que es laboral. ¿Por qué lo llegaste a esa conclusión? ¿Familia, psicólogo, amigos, vos solo? ¿Te demanda la familia? ¿Qué está pasando? Mira, un poco de todo. El, hice de todo, hice terapia, tuve un coach espiritual, hace rato que no lo veo, pero me sirvió mucho. Y también tengo diálogos con la familia, ¿no? Con mi mujer, con mis hijos. Eh, y es muy importante encontrar un balance. Yo creo que es muy lindo para seguir los sueños, es muy lindo compartirlos, ¿no? Claro. A mí me toca compartir los sueños con mi familia. Eh, Mascolonia es un sueño que es mucho más fácil de compartir Sí. porque es un lugar que nosotros estamos de alguna manera en plan familiar para ir a vivir ahí, ¿no? Nosotros queremos ser más colonos, queremos vivir en Colonia y eso también nos entusiasma como familia. Así que es difícil vivir en un centro de distribución, Claro, es pero más divertido, es más divertido. más Colonia nos da otras oportunidades. Pero es muy importante eso, poder compartir el sueño es muy importante, lo compartimos con el equipo, con amigos. Bueno, acá está Techi, que es parte del equipo nuestro, y es mucho mejor cuando se comparte. Yo siempre digo que cuando uno emprende, se parece mucho al deporte, ¿no? Hay deporte de equipos, deportes más solitarios, se puede jugar un tenis doble, un tenis single,
y tiene muchas diferencias, pero hay una diferencia sustancial que es cuando uno comparte las victorias, eh, las disfruta mucho más, ¿no? Y una victoria solo es como una victoria Claro, con sí, un sabor que no termina de, de ser tan agradable. Y lo mismo cuando uno comparte los fracasos o las frustraciones, duelen menos. Entonces, siempre es mejor, siempre uno está mejor cuando tiene esa posibilidad de compartir, ¿no? volviendo un poquito para atrás, cuando te preguntaba si tenías algún referente o si habías escuchado a alguien que inicialmente te había hecho cambiar alguna idea o te acordás de alguien que decís, mira, la verdad que tuve esta charla, ese momento, esa primera idea, ¿te la dio algún referente o directamente fuiste autodidacta o amigos o cómo lo manejaste eso desde el individualismo de que decís que es bastante solitario emprender? Uno siempre saca conclusiones de las charlas que no necesariamente tienen que ver con el objetivo central del comentario del consejo, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho eso, me pasa que por ahí me junto con un referente del mundo real estate y me dice, es muy importante que hagas tal cosa. Y, y por ahí yo filtro ese consejo y digo, bueno, por ahí me lo dice por la experiencia de él, por ahí no tiene tan claro tal o cual cosa, ¿no? Eh, pero después, por ese comentario u otro de esa misma conversación, saco conclusiones súper valiosas sobre Claro, otras cuestiones, ¿no? claro. Entonces, yo creo que a veces cuando uno va a conversar y a pedir consejos, a buscar un mentor para un proyecto, es muy importante leer entre líneas, ¿no? Las preguntas directas, bueno, importante, está bien hacerlas, pero después lo que uno tiene que escuchar es más allá de lo evidente, ¿no? Eh, yo no hubiera arrancado ni Plaza Logística, ni Más Colonia, ni ninguno de mis otros emprendimientos. Algunos lástima que no arranqué, que no escuché, pero no hubiera arrancado con estas compañías si hubiera escuchado en forma directa los consejos de los referentes de los sectores. La gran mayoría me decía que era imposible, que no se puede, que no hay mercado, Colonia no crece hace 60 años, es un delirio pensar en hacer una duplicación de una ciudad que no crece hace 60 años, ¿no? Eh, y con Plaza Logística era lo mismo, es imposible pensar en una empresa que invierta a largo plazo en Argentina que no tiene financiamiento ni a Claro. 2 años, ¿no? Ahora, por suerte no les hice caso en cuanto a esos consejos o comentarios en forma directa, pero sí me nutrí mucho de esas charlas en otros aspectos, de tratar de entender por dónde llevar los proyectos, qué mercados apuntar, cómo instrumentar, estructurar el financiamiento. Yo creo que parte de ser emprendedor es escuchar, pero distinguir entre aquellas cosas que hay que tomarlas al pie de la letra y aquellas cosas que hay que tomarlas de cierta manera, ¿no? Desde cierto ángulo, de cierta manera. Perfecto. El bloque del origen fue presentado por Deco Soluciones para que te dé origen a tus ideas y puedas generar obras en Uruguay con 36 cuotas con BBVA. Eduardo, vamos a hablar un poco de la obra actual, que es lo importante y que es algo que a mí me fascina ver cómo están generando una ciudad adentro de otra ciudad o en el costado, pero bueno, más Colonia. ¿Qué es para vos en este momento? Como decías recién, que quizás a modo familiar es un poco más divertido que recorrer una plaza logística. ¿Qué es lo que sentís cuando hablas de Más Colonia y qué es lo que pensás que pueda pasar con Más Colonia de aquí a 10 años? Bueno, primero que nada, Más Colonia es Más Colonia. El nombre Más Colonia tiene que ver con construir sobre lo que ya tenemos, ¿no? Colonia es una ciudad extraordinaria que tiene un legado increíble, una historia increíble. Es una ciudad que es referente del interior de Uruguay, pero además es una ciudad de dos orillas con una de las metrópolis más importantes del mundo. Es una ciudad muy turística que tiene un atractivo enorme desde lo turístico. Entonces,
para nosotros es una oportunidad y un honor hacer más Colonia, ¿no? En el sentido de hacer más de lo que ya tenemos. Nosotros decimos que preservamos el legado y construimos el futuro junto a la comunidad de Colonia. Es un proyecto de mucho consenso, es un proyecto que tuvo años de ir construyendo consenso con las fuerzas vivas de Colonia, con la población, con la Junta de Gobierno, con la Intendencia, y ir de alguna manera definiendo esos trazos que tiene este gran sueño, que es crear una urbanización en conjunto con la población, ¿no? Una urbanización que preserva y se integra con la naturaleza y con el medio ambiente. Nosotros decimos que la oportunidad que tenemos con Mascolonia es de ir mucho más allá de lo que se suele entender como una inversión sustentable, ¿no? Nosotros, yo tengo una experiencia con Plaza Logística de haber sido pioneros en haber desarrollado el mercado sostenible de obligaciones negociables, de inversiones sostenibles en Latinoamérica. Plaza Logística fue pionera y líder en la emisión de obligaciones negociables y la certificación de obras sostenibles. En todos los casos uno lo que trata es de demostrar que va a mitigar los impactos preexistentes, ¿no? Mascolonia, la oportunidad que nos da es desarrollar desde cero y planear desde cero una ciudad integrada con el medio ambiente. Entonces ya no es hacer una inversión adicional para morigerar el impacto medioambiental, sino es directamente desarrollar una urbanización donde lo que se privilegia es la naturaleza. Nosotros estamos dejando más del 50% de la superficie natural, pero no en un costado, en un reservorio lateral, sino que toda la ciudad está atravesada por un gran parque que la teje íntegra, y el 100% de la movilidad urbana en Mascolonia se va a poder hacer a través de la naturaleza. O sea, donde sea que yo viva en Mascolonia voy a estar sobre un parque, y ese mismo parque en el cual yo voy a estar va a conectarme con el resto de la ciudad, con un gran parque costero y un parque central que es el Parque Arroyo La Caballada. Ahí quiero hacer hincapié, que me cuentes algo. Imagínate que tenés 25 años y Mascolonia pasaron 10 años, estamos en el 2035, y te vas a ir a vivir a Mascolonia. Obviamente, probablemente trabajes desde Mascolonia. Quiero que me cuentes y nos cuentes a todos, esa persona de 25 años, 26, no importa, qué se va a encontrar en Mascolonia y qué va a poder sentir, no solamente de lo macro, sino en el día a día. ¿Por qué una persona joven debería vivir o instalarse en Mascolonia? Bueno, lo primero es la accesibilidad. O sea, lo que suele pasarle a los jóvenes de 25 años, nosotros tenemos muchos compradores de 25 años, es que no pueden ni siquiera entrar. O sea, el real estate en general está vedado para un chico de 25 años. Hay dos características fundamentales, tres diría, para que ese joven esté invitado a ser parte de un proyecto de real estate. Lo primero es la existencia de crédito. Uruguay tiene la gran oportunidad de tener crédito de largo plazo, y este es un factor fundamental para la accesibilidad. Lo segundo son las tipologías que se le ofrecen a los jóvenes. Si las tipologías de Mascolonia parten de tipologías que son lo suficientemente chicas para que sean tickets accesibles en combinación con los créditos, ¿no? Y lo tercero es el diseño urbano, porque si yo vivo en un apartamento que es relativamente chico, en un monoambiente de 32, 33 metros cuadrados, es muy importante que la ciudad esté pensada para que mi tiempo transcurra en el exterior, ¿no? O sea, yo voy a mi apartamento a dormir y paso parte del tiempo, pero la mayoría de mi tiempo la voy a transcurrir en el espacio público. Mascolonia lo que ofrece son núcleos urbanos con todos los servicios, ¿no? Donde voy a tener cafés, restaurantes, espacios públicos, plazas para circular, tengo canteras, lagos, arroyos, lagunas, médanos, playas, ¿no? Es un paraíso para transcurrir en el espacio público, con más del 50% de la superficie destinada al espacio público, y tengo mi espacio, mi lugar, que es accesible a mis posibilidades, ¿no? Entre lo que es la unidad en sí, por su costo, y la disponibilidad de crédito, que es fundamental. ¿Por qué mucha gente, y ustedes también lo dicen, es una ciudad inteligente? La tecnología
¿En qué va a cambiar la vida de los que viven o los que van a vivir en Maskolonia, en la diaria? ¿Cuál es el diferencial que no lo encontrase en otro lado? Hay una asociación muy directa de tecnología con Smart City o ciudad inteligente. Y en realidad el concepto de ciudad inteligente va mucho más allá de la tecnología. La tecnología es una herramienta para mejorar el espacio público y los servicios de la ciudad, pero no es la única. El formato urbanístico, la existencia de los núcleos urbanos, ¿no? La existencia de la densidad dentro de la ciudad, la integración con la naturaleza, la movilidad urbana a través de la naturaleza. Son todos elementos muy importantes que hacen a una ciudad inteligente, además de la tecnología, donde desde la tecnología nosotros tenemos varias aristas, ¿no? Que van desde la conectividad a la movilidad urbana, ¿no? Nosotros ya estamos lanzando productos con car sharing, estamos lanzando productos con cocheras, tenemos un e-mobility center, ¿no? Donde vamos a estar comercializando, alquilando, vendiendo vehículos eléctricos de bajo impacto para poder moverse dentro de la ciudad. La gran mayoría de las unidades que vendimos, más de 450 vendidas, las vendimos no con cocheras tradicionales, sino con cocheras eléctricas para vehículos más chicos, y ahora las últimas unidades las estamos vendiendo directamente con car sharing. ¿Qué significa esto? Que junto con la unidad, yo lo que estoy adquiriendo es una cantidad de horas por mes de uso de autos que van a estar a la disposición y son compartidas con el consorcio del edificio, ¿no? Obviamente que bajan costos. Baja Costos costo, operativos de quién los va a usar, claro, de qué hablar. y evita que estemos diseñando o estructurando nuestras vidas dependientes del auto, ¿no? El concepto de ciudad de las 15 minutos, que es uno de los grandes conceptos de ciudad inteligente, lo que determina y lo que intenta es que yo pueda resolver el 90% de mis necesidades vitales a menos de 15 minutos de donde vivo. Es decir, que yo casi no toco el auto. Si el colegio de los chicos queda cerca, si el supermercado me queda cerca de donde vivo, si los espacios de trabajo quedan cerca de donde vivo, si los espacios de esparcimiento, espacios públicos, la playa, queda todo cerca de donde vivo, entonces dejo de utilizar el auto, ¿no? Que es uno de los grandes elementos, sobre todo en las grandes ciudades, que empeora la calidad de vida, empeora la, la, la disponibilidad de servicios dentro de la ciudad, ¿no? Uno tiene que estacionar, bueno, estacionar en ciertas zonas de Buenos Aires o de Montevideo se hace imposible, entonces es una pesadilla cada vez que uno llega a una reunión o a un lado, empezar a pensar en dónde se puede estacionar. Todo esto tiene que ver con una combinación de factores, ¿no? De factores que tienen que ver con la forma de desarrollar y diseñar la urbanización. La densidad es fundamental, ¿no? Nosotros hemos hecho crecer las ciudades con densidades absolutamente caóticas, sin planificación. Entonces llenamos las ciudades de loteos, ¿no? Para barrios privados o barrios abiertos, pero lotes con casas, que es muy lindo. Mucha población quiere tener su jardín, quiere tener su pileta, pero desde lo urbanístico yo tengo que llevar este tipo de densidades bajas a las periferias de la ciudad y tener núcleos urbanos con alta densidad que me permitan la cercanía, ¿no? Porque lo que hace la baja densidad es alejar. Entonces yo tengo que tener núcleos urbanos que de alguna manera logren ofrecer todas las necesidades vitales para evitar que las ciudades se me alejen, ¿no? Entonces al final yo termino viviendo en una misma ciudad que en realidad no vivo en una misma ciudad. Alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires, en Pilar, es como si viviera en otra ciudad de alguien Claro. que vive en Quilmes. Y es parte del mismo eje urbano, pero no sé si lo es, ¿no? Porque por ahí hay ciertos horarios donde puedo estar 3 horas y media para moverme desde uno de esos municipios al otro, ¿no? Déjame hacer hincapié en algo que decías, que han vendido 450 unidades. De estas 450 unidades, ¿tienen el conocimiento si han sido inversores que van a comprar para rentar o directamente ya clientes finales de esas personas de 25 años que lograron convencer que vivir en Maskolonia es un lugar muy interesante para generar sus vidas de ahí? Es una muy buena pregunta. Son casi todos fanáticos. Nosotros tenemos casi 450 ventas hechas masivamente, ¿no? Ok. Y después tenemos algunos proyectos que ya vienen con sus ciudadanos
que suman aproximadamente unos 400 unidades más adicionales. La inmensa mayoría de los que compraron en Mascolonia es fanática del proyecto y tiene intenciones de vivir en el proyecto. Es difícil que alguien tenga decidido a 2, 3 años vista si se va efectivamente a mudar o no. Hay un montón de otros escollos que nosotros estamos resolviendo que son parte de esa decisión. Por ejemplo, el colegio, que vamos a abrir en 2028. Por ejemplo, la universidad, que se acaba de instalar la Universidad de la República en la sede más importante del interior, al lado del predio nuestro. Por ejemplo, salud, que estamos trabajando fuertemente en mejorar y eficientizar la prestación de salud dentro de lo que va a ser Mascolonia. Por ejemplo, la vía urbana, ¿no? Estamos trabajando fuertemente en paseos gastronómicos, comerciales, compañías de entretenimiento dentro de la ciudad que arranquen incluso antes de que se inauguren las primeras unidades. Entonces, a esos fanáticos que hoy responden que sí, que quieren vivir en Colonia, nosotros estamos trabajando todos los días para mejorarle y resolverle esas cuestiones que todavía están en el marco de su decisión. Bien. Pero como digo, es muy difícil saber cuando todavía falta 1 año y medio para que se inauguren las primeras unidades, cuántos van a terminar siendo de los que ya compraron los que se van a terminar instalando. Yo creo que va a ser una buena cantidad. Yo quiero preguntarte algo. Recién hablaba de los servicios y siempre en el desarrollo, siempre, bueno, ¿qué viene primero? O el huevo o la gallina, la infraestructura o los servicios. Ustedes obviamente que ya han generado infraestructura, ya hay calle, o sea, ya están en obra. ¿Qué tanto les ha generado convencer a colegios, bueno, a sistemas de salud que se instalen en Mascolonia? Y si ustedes han tenido que negociar aportando tierra o aportando algún valor agregado o algún diferencial, aparte de solamente decir, vení que tenés tanta cantidad de posibles habitantes que van a ir a tu colegio si fuera un colegio. Mira, nosotros tenemos la virtud de que nuestro proyecto genera un entusiasmo enorme. Yo cuando recién arrancábamos con Mascolonia hace 3 o 4 años, empecé a tener conversaciones con varios de las instituciones educativas de Uruguay y de Argentina, y la verdad que el interés me sorprendió en forma masiva, ¿no? Después obviamente hay que llevar ese interés a la concreción, pero me sorprendió mucho. También descubrimos que las nuevas generaciones, muchas de las que están comprando en Mascolonia, postergan un poco la paternidad, la maternidad. Entonces eso también nos permitió tener un poquito más de tiempo y entender que por ahí no era una necesidad de tener ya el colegio para vender las primeras unidades, sino que podíamos lanzar el proyecto mientras trabajábamos en la instalación del colegio. Logramos atraer a Mascolonia a quien yo creo que es el número 1 de la región. No lo podemos comunicar todavía, pero próximamente lo vamos a comunicar, así que estamos muy, muy contentos. En 2028 vamos a tener todos los niveles educativos, desde nivel inicial hasta el último año del secundario, que eso también es una gran virtud, porque Colonia ya de por sí tenía una demanda de mejora educativa, sobre todo en secundario, así que eso nos permitió ya contar con matrículas suficientes para arrancar con toda la oferta educativa de uno de los mejores colegios de la región. Y así diría, la mayoría de los servicios fueron muy favorecidos por la existencia de la colonia actual. Claro. Colonia es un departamento muy rico, muy bien administrado. Sí. Es un departamento con superávit desde hace muchísimos años, que se administra muy bien, que prioriza muy bien las inversiones que realiza, que nos viene apoyando con el proyecto desde que arrancamos. Entonces, todas las infraestructuras sanitarias, de agua, de electricidad que nosotros estamos haciendo y conectando con los servicios de Colonia, estamos trabajando muy bien en conjunto, con las empresas de servicios públicos también. Y después a nivel salud, tenemos un hospital recientemente inaugurado. Acaban de inaugurar la semana pasada un tomógrafo, un tremendo tomógrafo. Tenemos buena calidad de prestación médica y tenemos acuerdos que estamos haciendo con prestadoras privadas también para reforzar y eficientizar la prestación de salud.
Yo diría que fuimos muy beneficiados por la colonia actual, ¿no? En el sentido de poder contar ya Servicios. con muchos servicios disponibles. Perfecto. Eduardo, quería preguntarte, que la conozco porque me lo has comentado antes, la historia que tiene previo a Mascolonia, o sea, el lote, la tierra. Comentame un poco sobre eso. Bueno, la tierra tiene una historia familiar. Es mi padre, que es uruguayo por elección. Yo soy uruguayo por el lado de mi madre, porque mi abuelo materno era uruguayo, nacido en Uruguay, pero después mi padre también se hizo uruguayo por elección, y él en el año 86, 87 había vendido una propiedad en el norte de Argentina que le venía por la familia y había cruzado Uruguay pensando en invertir en Uruguay. Pero con su cabeza más puesta en Montevideo o en Punta Claro. del Este. Y se cruzó con un inmobiliario que lo empezó a llevar a ver algunas casonas en el barrio antiguo y lo vio a mi viejo que estaba medio dulce, entonces le dijo, si usted está con buen capital, le dice, yo estoy tratando de resolver un tema, era como una sucesión familiar medio compleja, para tratar de lograr poner en venta una tierra única que es del tamaño de la ciudad de Colonia. Y le llamó la atención a mi padre y la fue a ver. Y cuando la vio se enamoró. El lugar es un paraíso, realmente es un paraíso. ¿Y visualizó algo parecido a esto que están haciendo de entrada o lo quería para tener una casita de No, campo? algunos elementos sí. Yo me acuerdo, yo era chico y él siempre me decía que quería ser en esta tierra una ciudad diferente, una ciudad muy natural, integrada con la naturaleza. Incluso hablaba de que no circulen autos, sino que circulen estos como carritos de golf, Claro. que en aquel momento los autos eléctricos eran únicamente creo que esos. Y él ya tenía esa idea, que se enchufen a la noche, decía, entonces uno de día va y recorre la ciudad como una ciudad liviana, ¿no? Muy conectada con la naturaleza. Así que mucho de lo que él soñó originalmente fue lo que terminamos implementando en el proyecto. Me supongo que en Más Colonia, obviamente no están solos. Debe haber otras empresas, otras compañías que los acompañan. No sé si podés hablar de alguna o querés. Y me supongo que debe ser el gran ejemplo de que se unieron para generar un gran desarrollo, porque un desarrollo con Más Colonia no se hace solo. Pero contame un poco sobre eso. Bueno, nosotros, por un lado, en Mascolonia tenemos casi 30 fundadores tech, que le decimos nosotros, ¿no? Que son compañías muy innovadoras en lo suyo y son implementaciones que tienen que ver con urbano y que están trabajando nosotros co-creando la ciudad. Dentro de poquitos días vamos a hacer un anuncio muy importante de una compañía que no puedo decir mucho, pero que trasciende el planeta Tierra y que tiene que ver con lo que con uno de los muchos proyectos que estamos trabajando con estas compañías innovadoras, con el objetivo de co-crear una ciudad del futuro, en el sentido de que estamos en la vanguardia de la implementación de tecnologías en todas las áreas, pero además una ciudad centrada en el ciudadano, ¿no? La tecnología es importante desde el momento en el que le resuelve la vida al ciudadano y le mejora la vida al ciudadano, ¿no? Así que eso también es central. Y por otro lado, nosotros estamos trabajando proyectos junto con compañías para que ellas puedan en Mascolonia crear el concepto de distritos corporativos. ¿Qué es un distrito corporativo? Es un barrio donde una buena cantidad de sus habitantes son empleados de una misma compañía o de un mismo sector, ¿no? Nosotros hablamos de distritos corporativos para empresas que son lo suficientemente grandes para articular un barrio para sus empleados y distritos sectoriales para sectores como biotecnología, fintech, cripto, gaming, cuántico, apareció ahora como un posible distrito en Mascolonia. Y también distritos temáticos, distrito de bienestar, distrito deportivo, distrito de arte y entretenimiento. Estamos trabajando todos estos proyectos. Y es muy interesante lo que se genera en la dinámica con las empresas,
Ya tenemos la primera compañía que va a desembarcar en Mascolonia con un primer edificio y con la intención de ir desarrollando edificios adicionales donde van a vivir sus propios empleados, e incluso esta compañía puntualmente le permite a sus empleados moverse entre edificios que va desarrollando en distintas ciudades del mundo. Es decir, que vamos a tener en el distrito Génesis, que es el primer barrio de Mascolonia, nómades digitales de todo el mundo circulando, ¿no? Y con muchas otras compañías de la región estamos trabajando este concepto, ¿no? De que los jóvenes dejaron de ir a las oficinas, se perdió el sentido de identidad, de comunidad, sentido de pertenencia dentro de las compañías a partir de esa falta de presencia física, y hay una tendencia clara de las compañías a proponerle a los empleados una solución integral de vida, de trabajo, que incluye lo residencial, ¿no? Y este es el gran factor. Por eso Mascolonia es tan estratégica en el marco de esta nueva tendencia, porque es una ciudad planificada para eso, ¿no? Y estamos desarrollando junto con las empresas este nuevo formato. Este nuevo formato y este desarrollo que están haciendo con las empresas, obviamente que lo lleva a vender productos, porque obviamente como cualquier desarrollo tiene que tener venta. Esa venta, ¿cómo la manejan ustedes? ¿Lo hacen de manera interna? ¿Tiene algún agente externo que lo hace? Pero también quiero, en la misma pregunta, que me comentes, si lo puedes hacer, valores. O sea, que la gente que está mirando Capital de Obra sepa cuánto invertir, qué invertir, dónde colocar, si compramos un ambiente, un dormitorio, y los valores. ¿De cuántos dólares estamos hablando? Bueno, nosotros somos socios de los desarrolladores que van desembarcando en Mascolonia, ¿no? Entonces, diseñamos juntos los productos, co-comercializamos, co-desarrollamos, trabajamos muy en conjunto con desarrolladoras que tenemos la virtud de que se han sumado algunas de las desarrolladoras más importantes de la región. Y los productos tratamos de que sean lo más flexibles posibles. Además de que el producto ya lleva embebido mucho de lo que significa Mascolonia. Por ejemplo, los departamentos nosotros los vendemos con 460 a 1.200 pasajes sin cargo, claro, según la tipología. Son pasajes donde uno solo tiene que pagar unos dólares de tasas, pero el pasaje no tiene ningún costo de la naviera. Pasajes a Argentina, me entre Buenos Aires y Colonia, perfecto, exactamente. ¿Qué significa esto? Que con la compra de un departamento, yo ya puedo viajar entre Colonia y Buenos Aires durante 7 años todas las semanas sin pagar, claro, pagando un costo mínimo de tasas. ¿Por qué lo metimos en el producto? Porque es la invitación nuestra. La inspiración de Colonia es hacer una ciudad rioplatense de 2 orillas. Entonces, que el que viva en Mascolonia pueda disfrutar también de la ciudad de Buenos Aires, así como puede disfrutar del interior de Uruguay o de Montevideo trasladándose, pero que tenga la virtud de ya contar con esa conectividad con Buenos Aires, que es tan importante la conectividad de Colonia en Buenos Aires en términos de la cantidad de frecuencias diarias. Tenemos hasta 16 frecuencias de buques diarios conectando estas 2 ciudades, ¿no? El producto viene con elementos que tienen que ver, como conversábamos hoy, car sharing, ¿no? La posibilidad de moverme en autos compartidos dentro del consorcio. Pero además el producto, nosotros tenemos la virtud de que es muy accesible. Nosotros estamos vendiendo, comercializando ahora el proyecto El Muelle, que son edificios donde co-desarrollamos con Criba, que es la principal constructora de la región, líder en Argentina y en Uruguay. Y estamos ofreciendo departamentos desde $80.000, cuotas de $400, pagaderos a 20 años, con lo cual son productos muy accesibles y a su vez flexibles, ¿no? Uno puede comprar una unidad o puede comprar 2 unidades, integrarlas y lograr 3 ambientes con 2 monoambientes, y hasta 3 unidades poder integrarlas. Es un concepto muy flexible que permite para el que compra o para el que desarrolla o para 2 amigos que se juntaron a comprar recientemente y que compraron 2 departamentos linderos, viendo el día de mañana la posibilidad de integrarlos, ¿no? Recién hace un ratito hablabas de que mucha gente que había comprado en Mascolonia eran como fanáticos de Mascolonia, y te había escuchado en una nota contar una anécdota de
unos chicos que hicieron una empresa. Desarrollame un poco más de eso, yo la sé la historia, pero quiero que me lo cuentes bien. Dentro de Mascolonia nace a partir de lo que es, yo diría un poco de lo que es el lugar y del potencial que tiene Colonia, incluyendo lo que es la Plaza de Toros de Colonia, ¿no? Como una inversión muy grande que hizo la Intendencia de Colonia para restaurarla. Fue un poco casual. Vinieron unos americanos que son los dueños de una de las principales productoras del mundo, de productoras de eventos y entretenimiento. Vinieron a Buenos Aires, vinieron a conocer el proyecto, se enamoraron del proyecto, se asociaron con una productora local y nació una compañía de entretenimiento que se llama Pulso, que pretende posicionar a Colonia, no solo Mascolonia, como un nuevo destino de entretenimiento internacional para jóvenes, ¿no? Nosotros tenemos casos en Latinoamérica como Tulum, un éxito enorme de Mendoza con Palapas, que ha logrado posicionarse. Hay gente que viene de todos los lugares del mundo para ir a los festivales bueno, ni que hablar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En términos de la propuesta Sí. de entretenimiento. Bueno, la idea de esta nueva compañía que nace en Mascolonia es posicionar a Colonia como el próximo Tulum o el próximo Mykonos, como un destino internacional de entretenimiento. Y ahí tenemos nosotros una gran oportunidad, porque Colonia siempre fue vista como una ciudad más para paseo, para familia, para el día, para el fin de semana, eh, y nunca fue vista como una ciudad para entretenimiento joven. Y la oportunidad que nos da la instalación del Audelar, que tiene una perspectiva de llegar hasta 11.000 estudiantes en Colonia. Imagínense una ciudad de 30.000 Claro. habitantes que tiene 11.000 estudiantes. O sea, Colonia se está convirtiendo en una ciudad universitaria, ¿no? Y nosotros venimos con Pulso a reforzar esa tendencia y tratar de lograr con todas las virtudes que tiene Colonia desde la naturaleza y desde su plaza de toros y sus calles para posicionarla en este nuevo, con este nuevo uso, con este nuevo destino que creemos que tiene un potencial enorme, ¿no? Mascolonia, sin duda, es tu plaza logística del presente, y aparte de que sea tu plaza logística del presente, tu familia, más allá que me decís que hay algo que los motiva a nivel familiar, están tan motivados como vos, el cambio de país, el cambio de lugar, es una motivación para vos que tu familia el día de mañana esté pensando en vivir en Mascolonia. 100%. Nosotros instrumentamos Mascolonia de manera que mi familia es accionista dentro es una compañía nueva, pero mi familia se mantiene como accionista, y definitivamente es en algún punto un proyecto familiar, ¿no? Continúa el sueño de mi padre. Mi padre, me voy a emocionar. Mi padre ya tiene 94 años, ahora lo vamos a llevar junto con todos mis hermanos. Ahora lo tenemos en Buenos Aires porque lo tenemos más cuidado, anda un poco perdido, pero lo vamos a llevar a todos juntos a Colonia, que pueda ver las obras y va a ser muy lindo, ahora el 3 de noviembre. Parte de esa emoción que estás teniendo, obviamente que la tenemos todo y es un poco lo que te decía al inicio de la charla y te lo dije cuando hablamos, bueno, la grandeza de lo realmente grande, ¿no? La humildad y el poder todavía, después de todo lo que lograste, seguir emocionándote. Y me parece que el día que pierdas eso, capaz que no estábamos acá hablando porque justamente la idea de acá es aflorar lo humano y poder comentar y poder que la otra, los otros que están del otro lado, no solamente se vinculen con el desarrollador inmobiliario, con el empresario, que es una figura un poco bastardeada en Uruguay y en Argentina también, que se vinculen desde el lado humano, que es un poco la idea. Y haciéndote esta vinculación desde el lado humano, hoy por hoy, si vos tuvieras que decir qué sos, sos desarrollador inmobiliario, sos emprendedor, sos empresario, o sea, ¿en qué te casillás o directamente no lo haces? Yo diría que soy emprendedor. El emprendedor yo lo entiendo como una persona que le gusta hacer y transformar, ¿no? Y mejorar
la situación de muchas personas, mejorar un lugar, mejorar un espacio, eh, y disfrutar haciendo, ¿no? Y yo tengo esa vocación, a mí me encanta y lo disfruto. Y nosotros siempre decimos que Mascolonia es una ciudad emprendedora, es una ciudad con vista al futuro, ¿no? Para personas que están activas pensando en, en qué van a hacer en el futuro, en cómo mejorar su calidad de vida, la de sus familias, ¿no? Mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro. Y decimos también que es una ciudad para jóvenes de todas las edades, ¿no? Jóvenes desde la actitud frente a la vida y nos encanta esta idea de que Mascolonia sea una ciudad donde todos estén invitados a co-crearla, ¿no? Eh, y, y sí, definitivamente yo me definiría como un emprendedor, ¿no? Bien. Obviamente que todos los emprendedores a la corta, a la larga, dejan un legado. ¿Tu legado tenés pensado que sea a nivel desarrollo inmobiliario, a nivel humano? O sea, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando pasen 15, 20 años más y crezcan tus hijos y te digan, bueno, mira, papá hizo esto? O sea, ¿cómo te gustaría que te recuerden a nivel legado y a nivel humano y a nivel espiritual, no tanto empresario, a nivel Eduardo? Yo creo que me gustaría que lo que yo haya hecho refleje mis valores, ¿no? El valor del esfuerzo, me cuesta, me mataste con lo de mi viejo. El valor del esfuerzo, el valor de la resiliencia, de levantarse cuando uno se cae, Sí, ¿no? sí, tal cual. Eh, el ¿Qué, no qué es la perder, vida del empresario? sí, Es la el vida. no perder los sueños. Yo digo que soy en algún punto un chico en cuerpo de grande, ya estoy medio grande, porque nunca perdí los sueños. Nunca perdí el sueño de que la Argentina pudiera mejorar, nunca perdí el sueño de que Plaza Logística pudiera avanzar, nunca perdí el sueño de que Mascolonia va a ser la mejor ciudad del mundo para vivir. Eh, y, y el no abandonar los sueños es difícil, porque la vida te da tantos cachetazos y tantos golpes que uno abandona muchas veces los sueños y se frustra y se convierte en... Es fácil ir hacia convertirse en un resentido, en un pensar, no, pero hace eso por tal cosa, los políticos son todos corruptos, son la peor escoria de la humanidad, los sindicalistas son los peores, los empresarios son unos atorrantes que lo único que hace es chorear. Es fácil tener esa postura y uno se tienta a veces con los golpes de la vida a adoptar esa postura. Y, y a mí me sorprende en general la gente en el sentido opuesto, ¿no? Me doy cuenta que somos todos humanos, estamos todos en el mismo barco, tenemos que aprender a vernos como humanos, no generar grietas, no generar confrontaciones. eh, ¿Qué palabra elegiste para cerrar con lo que está pasando en la política argentina? Totalmente. Entender que a veces creamos nosotros sin querer los sistemas que nos confrontan y identificar esa situación ya nos hermana mucho más. Eh, y nada, me gustaría que me recuerden por esos valores. Me gustaría dejar un legado donde yo pueda, aunque sea un poquito, ayudar a demostrar esas cositas que decía que pienso, ¿no? Perfecto. Bueno, para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta auspiciada por Acá Invierto. Ruwanji es un edificio en el centro de Montevideo en el cual te vas a encontrar algunos valores increíbles. Apostá a invertir en Ruwanji. La pregunta es la siguiente, Eduardo, y es muy sencilla. Dentro de 10 años, ¿cómo imaginás Argentina como país? Un poco lo dijiste ya, pero ¿cómo imaginás realmente Argentina, dejando de lado partidos, dejando de lado políticos y personas? ¿Cómo ves a Argentina o cómo te gustaría verla en 10 años, 15, bueno, ojalá en corto plazo? Es una pregunta fácil. En 10 años, la Argentina va a ser uno de los países más extraordinarios del mundo. Va a tener el doble del PBI que tiene ahora, porque vamos a crecer al 7% durante 10 años. Y va a estar irreconocible. Yo creo que nos va a costar acordarnos de lo que éramos, ¿no? De lo que fuimos durante tantos años.
Yo soy muy optimista, creo que estamos muy cerquita a un punto de inflexión, creo que no llegamos a ese punto de inflexión, pero nos falta muy poco y ojalá hagamos las medidas que van a lograr que lleguemos a ese punto de inflexión. Pero cuando lleguemos a ese punto de inflexión, agárrate, porque nos vamos a poner el cinturón de seguridad, vamos a despegar como nunca en nuestra historia. Estamos tan cerca que da vértigo, porque está el riesgo de no llegar, ¿no? Yo soy muy optimista, yo creo que vamos a llegar y que la Argentina va a estar irreconocible en 10 años. Ya te pregunté Argentina y tengo que preguntarte qué opinás o cómo ves a Uruguay, más allá de que estás haciendo la ciudad de dos orillas y que estás mitad y mitad, pero ¿qué te apasiona o qué ves de Uruguay? Si pudieras definirlo como país o quizás, no sé si quiero decirlo así, pero país adoptivo, país en el cual te sentiste como tu segunda casa después de Argentina, obviamente. ¿Qué te pasa con Uruguay? ¿Qué visualizás? Bueno, yo tengo las dos nacionalidades y tengo un corazón con Uruguay desde que soy muy chico. Y Uruguay tiene un desafío que es bastante particular cuando uno lo compara con Argentina. La Argentina tiene quizás una oportunidad respecto a Uruguay que es muy obvio que está mal, Claro. ¿no? En cambio, Uruguay tiene, hay una se llama la enfermedad de las economías de ingresos medios. Es al estar más o menos bien, a veces uno no es consciente de su potencial. Y yo creo que eso le pasa a Uruguay. Yo creo que Uruguay tiene un potencial mucho mayor al que está aprovechando, pero le cuesta verlo porque se está más o menos bien. Entonces, por ahí estamos en una posición de conformismo con lo que tenemos, que más o menos camina, anda, crecemos un poquito, pero no somos conscientes de muchas oportunidades que estamos dejando pasar. ¿Cómo se explica que Uruguay sea uno de los países con más emigración del Claro, mundo? Tenemos la emigración de un país en guerra. tal cual. Y vos decís, al revés, Uruguay debería ser uno de los países con más inmigración del Claro. mundo. Tenemos un desafío que tenemos mercados chicos, tenemos poca población, y los países chicos son los que más dependen de la integración con los países vecinos, y lamentablemente nos tocaron unos vecinos medio chuecos. Eso ya va a cambiar, Ya va ojalá, a cambiar. pero mientras tanto siento que Uruguay tiene una oportunidad grande que deja pasar y que no es fácil hacerla visible, ¿no? Yo a veces trato de encontrar formas de hacer visible lo que se podría hacer si se mejoraran unas cosas y no es sencillo. Bueno, Eduardo, muchas gracias. La idea ha sido conocerte un poco más humanamente, también un poco desmitificar el rol de desarrollador inmobiliario, del empresario, y me sentí muy a gusto contigo, obviamente, como sabía que iba a ser, y agradecerte la visita a Capital de Obra. Muchas gracias. Un placer, Marcelo, me sentí muy cómodo y muy linda charla, así que agradecido yo.